Buenas tardes a todos, aquí yo con otro video. Un video un tanto corto, espero. Nunca realmente sé cuánto van a durar los videos, pero espero que sea corto. En fin, hace mucho tiempo me había encontrado con el supuesto problema que destruyó por completo a toda la filosofía y que nos puso en duda absoluta de absolutamente todas las cosas y sí, ya saben, no, para la gente que esté siguiendo este canal ya sabe que hay tratados revolucionarios por millares en la ciencia y pues no debería de sorprender absolutamente a nadie que esta parafernalia propagandística también en la filosofía se esté manifestando. El famoso, entre comillas, problema de Gettier, que supuestamente puso en duda el conocimiento, asumiendo que la definición de Platón es el conocimiento en primer lugar. Sí, desde el momento en el que Gettier asume una supuesta universalidad de la definición de conocimiento como creencia verdadera justificada, pues ya empezamos mal, porque al mismo tiempo en los videos que he visto y en el propio tratado de ese sujeto, dice que el consenso general entre los epistemólogos ha sido que conocimiento es eso. Primer error, partir que el consenso es una categoría predicamental válida para lo que sea, porque el consenso puede llevarnos a error. Maldita sea, el propio Francis Bacon, ya que nos encanta hablar de epistemología y de conocimiento, en el Novum Organum, dice que el consenso generalmente se tiende a confundir con gregarismo, porque los más van y achacan, y acatan lo que es más conforme con su forma, y que más conforme con su forma que lo banal y lo belial. Por lo cual, si alguien sigue un determinado consenso al respecto de algo, eso no lo cataloga como verdadero solo porque se siga como consenso. Millares de errores se toman como consenso dentro de determinadas escuelas de pensamiento. ¿Consenso de quién? De los geneticistas tienen un grandioso consenso sobre la conducta humana, pero ese consenso geneticista no opera con los conductistas, ni con los neurologistas, ni con los ambientalistas, ni con los contextualistas. Ya se entendió a dónde voy. ¿Consenso de quién? No hay un consenso universal, y en filosofía menos todavía, debido a que todos los filósofos mayoritarios, no los menores adscritos a escuelas de pensamiento, sino los grandes, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, Santo Agustín, Kant, etcétera, etcétera, como todos tienen una determinada forma de ver las cosas y una corriente de pensamiento específica, cada uno entonces presenta distinciones entre lo que consideran una cosa y otra, que no se la comparten, debido a las diferencias ya sea cosmogónicas o a las limitantes ontológicas o a las limitantes noseológicas, o aunque puede darse el caso epistemológicas también. Por lo cual apelar a una suerte de consenso argumentando que todos aceptaron lo que Platón dijo como conocimiento es, bueno, ridículo en el mejor de los casos, en tanto que no se presenten todas las definiciones de los filósofos mayoritarios y se demuestre que que eso es un consenso, esa definición tiene un consenso. Podríamos objetarle sin problemas que los escolásticos jamás aceptarían como creencia verdadera justificada, o los nominalistas, por ejemplo, tampoco aceptarían eso, porque primero los nominalistas acusarían a la creencia, o los ateístas acusarían a la creencia en el Dios cristiano como algo infundamentado, como algo sentimental más que racional, aunque eso es más propio de los liberalistas y de los ateístas, aunque también los nominalistas apelaron a ese argumento para intentar anular a Dios como lo absoluto y para implantarse el Dios aleatorio que les sirviese a su ideología. Ni uno ni otro te aceptaría algo como eso, como una definición conforme de conocimiento, debido al hecho de que
esa idea de creencia como supuesto ahí al aire, el teísta cree en Dios, pero no define a la creencia en Dios como un supuesto sobre una determinada cosa o como una asunción, sino que considera que esa creencia se cree porque se demuestra esa creencia. E incluso entre los escolásticos habría peleas al respecto de eso. Santo Agustín, que mencionó, yo creo porque es absurdo. Santo Tomás no iba a estar de acuerdo al respecto de esa determinación de la creencia como un absurdo dejado ahí al aire. Miguel de Unamuno tampoco estaría de acuerdo con una idea de creencia como una asunción sobre algo, como un supuesto sobre algo. Y así, y así, y así. Además, la propia naturaleza del problema, aparte de abusar de un consenso que ni es categoría predicamental válida, no está demostrado, irónicamente, y al mismo tiempo no presentar una demostración del postulado general, porque Gettier parte de la asunción de que eso es el conocimiento. Ah, ok, y lo demostraste, ¿no es así? No, evidentemente no lo hizo. Y el tratado está asumiendo que eso es el conocimiento. Si vamos a querer desmontar algo, no podemos ir y asumir que es verdadero. Porque justamente al asumir que es verdadero, lo tomamos como verdadero, es decir, como conocimiento, para después ir y despotricar contra él. Es absolutamente ridículo. Pero ahora bien, dejando esa cuestión de lado y de todos los problemas que están en esta tontería, tenemos ya las cuestiones de, ya lo mentado por Bacon, sobre que más que apelar a un raciocinio a la cuestión de las demostraciones de las cosas, hay que de hecho buscarlas en la naturaleza, lo que ya de por sí quitaría la cuestión de la creencia, y de ahí pasaríamos a la hipótesis. Después, por ejemplo, Peirce relegaría todas estas categorías como más bien como condicionantes de pensamiento, más que como de hecho una suerte de categorías válidas, lo que también ya implicaría una disputación con esa supuesta universalidad del consenso. De hecho, el propio Peirce tiene un tratado llamado La fijación de la creencia, donde no asume esa idea de que la creencia es algo necesariamente, es algo implicativo en el conocimiento, sino que es más bien una especie de fijador de acción. No, como un creador de acciones más que una especie de sustento de la verdad. Y él consideraba que la verdad la encontraba la investigación científica, no las creencias de los hombres, porque el hombre puede creer cosas equivocadas. Y pasemos de una vez al meollo del asunto. Primero que nada, las personas tomar creencia como categoría necesaria del conocimiento es extremadamente cuestionable. ¿Por qué? Porque la creencia implica una asunción sobre algo. Y generalmente esas asunciones son supuestos indemostrados. Y el conocimiento no es. Porque recordamos que aquí se está diciendo no es. Se está diciendo es. No que empieza, no que se sustenta, sino que esto es el conocimiento. Y una creencia no es ni forma parte del conocimiento. Porque una vez que es conocimiento ya no es creencia. ¿Qué es? Pues justamente una verdad que se ejecuta y se lleva a cabo. Por lo cual, decir que la creencia es algo necesario para el conocimiento, ahí ya empezamos mal. Porque no es creencia lo que conforma el conocimiento, sino que de la creencia, entendiendo esta creencia como una suposición o como una asunción indemostrada, puede construir conocimiento. Todo el conocimiento empieza justamente con asunciones, mas no es. Lo de verdadero, ¿cómo va a ser conocimiento algo que no sea verdadero? Es decir, algo que no es conformativo con una cuestión. Yo no puedo decir esto es azul porque así lo creo, porque pues esto evidentemente es rojo.
Y si yo digo que la tarjeta roja es azul y eso no es verdadero, entonces no puede pasar como conocimiento. Es decir, la creencia está ahí como asunción. Después, lo verdadero no implicaría en el conocimiento, porque ya cuando es verdadero es conocimiento. Es decir, el proceso necesario para la constitución de conocimiento implica la demostración de algo. Si algo no está demostrado, entonces no puede ser categorizado como conocimiento. Y decir que hay creencias, suposiciones, asunciones verdaderas, entonces ya no sería una creencia, sino sería una verdad que se ejecuta. Al mismo tiempo, ¿por qué se dicotomiza verdad y conocimiento, cuando la verdad no está disociada del conocimiento? Y en último punto, la justificación. La justificación más que nada sirve para caprichos, no para el conocimiento. No se puede construir con el conocimiento a base de justificaciones, porque la justificación implica la permisibilidad operacional de un determinado algo. Así, por ejemplo, si hay una pelea ahí, y una persona que va a intentar justificarse, dar sus motivos por los cuales está haciendo, deberíamos de permitir dejarle hacer lo que hace, por lo cual no tampoco entraría dentro de una categoría que implique la verdad. De hecho, todo lo contrario, más que participar en la construcción de conocimiento, la justificación participaría más de lo contrario, de justificar acciones con independencia de su verdadera naturaleza o no, o de su moral o de lo que sea, simplemente capricho para que no me digas nada. Así que el conocimiento no es creencia, puede empezar como creencia o como hipótesis. Verdadera, pues no, porque pues entonces ya no sería creencia, tomando esa creencia como lo que anteriormente mentamos. Y la justificación, más que justificar, hay que demostrar. Por lo cual, ¿qué es lo que tiene de impresionante esto? De hecho, ninguno de los tres componentes forma parte del conocimiento. ¿Qué es lo que forma parte del conocimiento? La hipótesis y la demostración de dicha hipótesis. Y no puede homologarse la justificación con la demostración, porque la justificación implicaría validarse independientemente de cualquier contexto, simplemente que se validen mis caprichos. La demostración implicaría dar causas y evidencia para producir conocimiento. ¿Y qué sería este conocimiento? Eso que es conforme con la naturaleza. ¿Y qué significa aquello que sea conforme? Implica que entre la percepción mediadora mía y algo que estoy intentando postular, se presenta a través de la demostración, que implicaría las razones y la evidencia, que evidencia no es un papelito, por cierto. Un razonamiento puede fungir como evidencia, siempre y cuando no sean estupideces, aunque ya a eso se tiene que aclarar de una forma muy específica, porque en estos tiempos se dice evidencia es lo que dice un papel, ya ni siquiera la evidencia empírica importa, eso ya es secundario, dice papel, eso ya es evidencia, y evidentemente eso no es verdad. Evidencia es aquello que convierte en evidente algo, es decir, algo que serializa una cuestión. ¿Qué significa esto? El ser, al menos dentro de mi composición ontológica, de mi sistema entitario, es lo que está en el primer orden de las cosas, no en el último. Es decir, para mí el ser es la apariencia, no la substancia, lo que parece en ese sentido. Y en ese caso, eso que haría algo evidente, más que implicar una falsedad, porque podría objetarse ahí que el que parezca no quiere decir que sea, y
tiene su determinada validez debido al hecho de que algo parezca no implica que sea. De ahí que se tenga que investigar más en profundidad los órdenes entitarios para descubrir la forma y la materia de los entes. Pero el punto al que voy con esto es que esa evidencia convierte en algo evidente, es decir, algo que a simple vista es conforme, es decir, algo que a simple vista es identificable, algo que a simple vista es percibible y es ese algo que dice, es verdad, eso es conforme, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente esas categorías tienen que explicitarse de una forma más cuidadosa, pero me parece que en aras de la situación son suficientes al menos de momento. Por lo cual, esa evidencia presentada no necesariamente implica dar 1.000.000.000 de papelitos, porque en estos tiempos la última evidencia que vas a encontrar de algo va a ser en la academia, el burdel favorito de las prostitutas de la epistemología por antonomasia, los técnicos de ciencia. Y los filósofos tampoco pueden sonreír porque son las putas de cosmogonías, de ontologías o de gnoseologías también. Por lo cual, a través de ese proceso se constituye el conocimiento. No es decir, la creencia puede sustentar y eventualmente elevarse al conocimiento siempre y cuando haya un proceso demostrativo que proporcione razones o deberíamos que decir evidencia en general para que de hecho pueda llegar a ser conforme con la naturaleza. Y según algo sea conforme es verdadero y por lo tanto es conocimiento. Porque el conocimiento sería eso que explica lo que sucede en la naturaleza o en cualquier parte, por si me quieren decir que la naturaleza no existe o algo por el estilo, y al mismo tiempo es lo que nos permitiría entender el determinado proceso. Y ya tengo un video al respecto de qué es el entendimiento y puede generalizarse a esto también. Por lo cual, lo de verdadero lo de verdadero ya implicaría el conocimiento, lo de justificación no forma parte y lo de creencia no es, sino que puede sustentarlo. Porque puede haber gente que crea que la Tierra es plana, asuma eso como verdadero con sofística y justifique con más sofística o filosofía que eso es conocimiento y pues resulta que no lo es. Por lo cual, en lugar de crearnos masturbaciones pensamentales para intentar justificar estupideces, habría que, primero, abandonar los experimentos mentales que no tienen ninguna validez o sustentación, porque no hay experimento mental que no esté diseñado para obviar la realidad y para fungir irónicamente como una justificación de una idea, no para demostrarla. Porque si uno ve todos los experimentos mentales que hacen estas personas, cada uno más absurdamente específico que el otro, y llegando ya a puntos de idiotismo con los operadores con los cuales tratan de demostrar las cosas, uno simple y llanamente tiene que ser estúpido para tomarse en serio estas cuestiones. Habría que decirnos en lugar de es la creencia verdadera justificada conocimiento. ¿Tienen los experimentos mentales validez predicamental demostrativa de algo o son simple y llanamente intentos de justificación y de manipulación por parte de la filosofía? Eso es lo que deberíamos de estarnos preguntando. Así que no solo el supuesto consenso indemostrado de los epistemólogos como creencia verdadera justificada tiene sustentación, tan atrás como Francis Bacon ya te cuestionarían eso, Santo Tomás no te lo aceptaría directamente, sobre Aristóteles no sé, todavía no lo he leído lo suficiente, y aún entre los propios escolásticos se disputarían. Los modernos te escupirían en la cara sin ningún problema, e irónicamente empiristas / pragmaticistas como Peirce se burlarían en tu cara si les dices algo como eso. Por lo cual, ¿qué aprendimos de esto? Sí, la revolución del conocimiento número 857.327 resultó que no lo es.
De hecho, las cuestiones mentadas sobre el conocimiento no forman parte de ello. No se puede separar verdad de conocimiento y se requiere demostrar, no justificar. Porque justificación hace cualquiera, la demostración muy pocos la pueden hacer. Por lo cual, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene de grandioso esto? Cuando lo vi hace unos meses dije, y no. No, la creencia no participa en el conocimiento. Y los otros dos postulados nunca los analicé con profundidad y dije, bueno, pues nos vamos. Y ya en ese momento lo de cómo vas a separar lo verdadero del conocimiento cuando eso está indisociado y podríamos decir que es lo mismo. Solo se conoce a través de la verdad. Y me estás diciendo que aquí que no, que un componente del conocimiento es la verdad. Y eso no tiene ningún sentido. Y lo de la justificación ya en ese momento lo había rechazado, insisto. ¿Qué se supone que tiene esto de grandioso, de trascendente, de demoledor para la filosofía? Realmente no lo entiendo en absoluto. No me parece que sea tan relevante ni tan importante como los filosofistas de tercera de YouTube o de cualquier lado claman que es. A mí me parece que es otro patético intento de la filosofía por buscarse alguna relevancia que ya hacía mucho tiempo que ha perdido en aras de la defensa, irónicamente, de la justificación de ideologías. ¿Qué se supone que tiene de interesante esto? Estaría más interesante evaluar la propia naturaleza de la filosofía para justamente evitar que siga produciendo estas estupideces. Y a todos esos parásitos filosofistas, como adictos a la filosofía, por ejemplo, que repiten sin meditar, lo cual es irónico porque tanto que se vanaglorian de la filosofía y del pensamiento crítico, yada, pues igual y deberían llenar los huecos que se implican en dicho problema en lugar de simple y llanamente presentarlos como si fueran la verdad. Porque aquí vemos que pasa otra dosis de tratadismo. Al citar lo que dice un tratado, yo estoy asumiendo eso como verdad. Irónicamente estoy creyendo que es una verdad. ¿Es verdad porque yo lo creo? No. ¿Es verdad porque le doto de una verdadera verdadidad? No. ¿Pues verdadero porque lo justifico? No. ¿Cómo es verdadero? Sí lo demuestro. Y hay muchos huecos, muchos errores que justamente derivan de la propia naturaleza compositiva del texto. Son 3 páginas y fueron escritas como en 15 minutos, nada más. Algo que sea tan banal no va a marcar absolutamente nada importante ni realmente relevante. Por lo cual, esfuércense un poquito más y en lugar de perder el tiempo en estupideces, concéntrense en algo importante, como dejar de estarse inventando 5000 teorías sobre la realidad que no pueden demostrar y de pretender que están por encima de la ciencia cuando su nacimiento implicó destruir a la ciencia para ponerse en su lugar. ¿O qué tal que empecemos a dejar de decir que pensar es igual a filosofía o preguntarse cosas es igual a filosofía? Porque cuando yo me pregunto ¿qué ropa interior me voy a poner hoy? Yo no estoy haciendo filosofía. Cuando yo me pregunto o yo sueño, porque también se piensa, porque soñar y pensar podemos decir que son lo mismo, yo no estoy haciendo filosofía y tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que decir que pensar y filosofía son lo mismo, bueno, pues ahí habría un severo problema. Uno no hace filosofía estando dormido. Ahora bien, ¿qué otro problema tenemos presente aquí? Tenemos el problema de que la filosofía pretende entonces validarse ante esto diciendo es que yo busco la verdad. Ya, ¿cuál de todas? Porque irónicamente aquí están poniendo la creencia en una verdad como la materia que ya demuestra su sistema de pensamiento, sus delusiones. Y habría que preguntarnos, ¿tiene validez el hacer una prédica
cuya kit motivacional es la de justificación de de algo que se toma como una verdad que es asumido por completo. Es válido hacer eso porque la verdad que tanto se arroga la filosofía es verdad con respecto a un sistema de pensamiento. Por lo cual, ¿qué podemos decir? Como no, de hecho, trabajan con la verdad, sino que la asumen y después la intentan justificar, la filosofía como sistema de especulación al respecto de la realidad tiene realmente alguna validez o una capacidad demostrativa, porque si decimos simple y llanamente que sí, estamos obviando cómo funciona la filosofía. La filosofía, en última instancia, puede demostrar algo, pues me parece que eso es mucho más importante que decir, ajá, creencia verdadera justificada no es conocimiento. Ah, mira, tú muy bien, hijo, refutaste a Platón. Gran cosa, una cosa de Platón. Qué grandioso. Cuando refutes las categorías aristotélicas, me avisas. O la concepción de la lógica de Aristóteles. Y no hablo de la lógica aristotélica, es decir, la silogística, sino de la concepción de la lógica de Aristóteles. Entonces me avisas, porque al menos eso será interesante de leer. Esto es una estupidez por completo. Nos estamos viendo.